que abran su Biblia, los que traigan allí en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 10. Hace unos días le dije a mi esposa, le dije, no sé por qué, pero el Señor me está mandando 3 temas a la vez, pero nomás me dio los títulos de los temas. Y le dije, bueno, a ver cuál de los 3. Yo creo que a los 3 los voy a compartir, pero no ahora, ¿verdad? Le dije, ¿cuál de los 3 quieres que se comparta ahora? Y me dio hermano, ahora en la mañana. Gloria a Dios. Hace unas horas apenas. Así que vamos a tratar de exponerlo. Amén. Sin que usted se nos confunda o se nos enrede en la explicación. ¿Cuánto lo tenemos ya? Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10 nos dice: para honra y gloria de nuestro Señor y Dios Jesucristo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dígale al Señor: Padre eterno, háblanos ahora. Tu iglesia está dispuesta a escuchar, a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Háblale a esta iglesia donde nosotros estamos reuniéndonos y congregándonos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, y nos disponemos para prestar atención a lo que tu Santo Espíritu quiera hablarnos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanos, dispóngase. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Miren, este tema le vamos a titular así, porque así me dio el título el Señor: la palabra del Dios de la paciencia. Gloria a Dios. La palabra del Dios de la paciencia. Ya sabemos, hermano, que es el Evangelio. Entonces aquí nos dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra de mi paciencia, dijo el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. No todas las iglesias, hermano, tienen esta dicha de guardar la palabra de su paciencia. Muchas iglesias tienen su propia doctrina elaborada, basadas en tradiciones y en costumbres, pero la palabra de su paciencia, hermano, es la que encontramos escrita en las Sagradas Escrituras. Amén. Gloria a Dios, que no concuerda en nada con las costumbres, ni con las tradiciones, ni con los dioses de algunas otras que se dicen ser iglesias del Señor. Amén. Entonces el Señor está hablando a todos aquellos que se enfocaron solamente en guardar la palabra de su paciencia. Amén. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el Señor dice: ahí te va mi correspondencia, yo también te guardaré a ti. Yo también te guardaré a ti de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa prueba viene para el mundo entero, religiosos o no religiosos, cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes. La prueba viene sobre el mundo entero. ¿Sí entendemos? Ahora dígame, ¿quién puede escapar de esto? Como el Señor dijo, nadie puede escapar del calor del sol. De los que habitamos en el mundo, nadie se escapa del calor del sol. Mucho menos vamos a escapar, hermano,
de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Usted y yo dónde moramos? Entonces, ¿nos vamos a escapar? No. Entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a ti de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Viene una prueba, hermano, a la cual vamos a ser sometidos todos. Creyentes, no creyentes, ¿verdad? De todo, ateos y de todo van a ser probados. Entonces, el Señor nos dice en el versículo 11: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, porque algunos van a salir victoriosos y otros van a salir ¿cómo? ¿Me entiende? Unos van a ser aprobados, otros reprobados. Unos van a salir victoriosos y otros van a salir derrotados. Entonces dijo el Señor: al que venciere, o sea, al que saliere victorioso de esta prueba, yo lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Una columna va a estar para siempre y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y allí habla, hermano, ya en conjunto a todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay iglesias que no les interesa lo que diga la palabra de Dios. Tienen sus propias normas, sus propios mandamientos, pero a eso el Señor le llama tradiciones o mandamientos de hombres, que en nada va a respaldar el Señor y en nada les garantiza, hermano, una victoria a ninguna persona. Amén. Así que la victoria solamente se la garantiza el Señor al que, dice, guarda la palabra de su paciencia. Por eso le titulamos al tema la palabra del Dios de la paciencia. Gloria al Señor. Dice allí el versículo 13: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero el mismo Espíritu nos dice allí, fíjese, en 2 Timoteo 4:1. Fíjense bien, 1 Timoteo 4:1 más bien, nos dice el mismo Espíritu, dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿en qué tiempos estamos? Que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de qué, hermano? De demonio. Esos espíritus engañadores, hermano, no son los que el Señor nos dice que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu. Se refiere lo que el Espíritu Santo, lo que corresponde a la palabra de su paciencia, fue dictado, inspirado por el Espíritu Santo. Pero el mismo Espíritu Santo nos dice que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe, o a naufragar, o a desviarse, o a perderse de la fe por escuchar a espíritus engañadores que nos comparten doctrinas de qué? De demonios. Eso no corresponde a la palabra del Dios de la paciencia. Eso corresponde a los mandamientos humanos, a las doctrinas que vienen siempre estorbando para que la gente se convierta a Cristo. Amén. Y para acaparar gente y sacarles beneficio. Entonces, sin predicar la palabra de Dios, predican un evangelio más atractivo, donde todo el mundo prefiere estar allá, porque aquí yo puedo hacer lo que yo quiera, y allá en las iglesias cristianas lo tienen a uno muy restringido. No le permiten ni una carnita al aire, no les permiten ni un cigarrito, no les permiten ni una cerveza, no les permiten ni un adulterio, ni esto, porque esto es palabra del Dios de la paciencia. Y en eso se distingue alguien que es discípulo de Jesucristo
o alguien que es discípulo de espíritus engañadores. ¿Sí me entienden? Si en tu iglesia o en la congregación donde tú te habitas no te ayuda esa doctrina a dejar el pecado, vas a condenación aunque seas el líder. Si no dejas el pecado, vas a condenación. Y un lugar donde se te predica en contra del pecado y te ayuda y te apoya para deshacerte del pecado, ese es el camino que te lleva a la vida eterna. Amén. Porque el pecado es el que te lleva a condenación. Entonces, mucho cuidado, porque el Espíritu también nos dice que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la fe por prestar atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Amén. Bueno, vamos a retomar el tema de la palabra del Dios de la paciencia. Vamos al libro de los Romanos, por ahí en el capítulo 15 de los Romanos. El Dios de la paciencia, hermano, es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, es el Dios de la gloria, es el mismo. Romanos capítulo 15 dice el versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribió la Biblia? ¿Para qué se escribieron los primeros 5 libros de la Biblia? El Pentateuco que escribió Moisés. Para nuestra enseñanza, para las generaciones. Y lo dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, otra vez, ¿por qué menciona la paciencia? Porque esto es palabra del Dios de toda paciencia. Amén. El Dios de la paciencia. Por eso dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, menciona la paciencia, amén, del Dios de la paciencia. Dice: para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y luego dice el versículo 5: pero el Dios de la paciencia, otra vez menciona las Escrituras, la palabra del Dios de la paciencia. Y luego dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir, según, ¿qué dice? Según Cristo Jesús. Según Cristo Jesús, ¿verdad? Y lo dice: para que unidos a una voz glorifiquen al Dios, fíjese bien, al Dios, cuéntelos, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, aunque menciona a Dios, aunque menciona al Padre, aunque menciona al Señor, aunque menciona a Jesucristo, se está refiriendo al único Dios, al Dios de la paciencia. Todos estos atributos tienen el Dios de la paciencia. Dice: para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ven? Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Quién es entonces el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Es el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Dios, porque lo que se ve, porque Jesucristo se manifestó en carne, algo visible. Y él mismo dijo: lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Simplemente me aparecí. ¿Sí me entienden? Porque lo espiritual fue primero y lo visual fue después. Entonces sigue siendo el mismo, pero manifestado en una forma visual o carnal. Y a eso, a lo primero le llama Padre, lo que es el Espíritu Santo, que se hizo carne, que se hizo visible, que se hizo palpable, pero temporalmente. Amén. ¿Entendemos? Entonces este es el mismo Dios de la paciencia.
Lo espiritual fue primero, y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero es el mismo Dios. Ahora, si vamos a segunda de Pedro, hablando del Dios de la paciencia, que se manifestó de muchas formas y nos habló de muchas maneras y nos sigue hablando. Segunda de Pedro, capítulo 3, nos dice el versículo 9. Fíjese bien. Ese es el Señor. Dice, el Señor, ¿a qué se está refiriendo? ¿No se está refiriendo al mismo Jesucristo? ¿No se está refiriendo al mismo Espíritu Santo? ¿No se está refiriendo al mismo Padre? ¿Al Dios de la gloria? ¿Al Dios de la paciencia? Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué? Paciente. Entonces reconocemos que está hablando del mismo Dios y Señor de la paciencia. ¿Amén? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Por qué es paciente con nosotros? Porque no quiere que se pierda nadie. No quiere que se pierda nadie. Es que yo, mira, que mi religión, que mi esto, que el otro. Te voy a tener paciencia hasta que entiendas. Nadie te va a obligar a que tires tus imágenes, a que renuncies a aquella religión que nunca te ha ayudado a apartarte del pecado. ¿Sí me entiendes? Sino que te ha tenido paciencia y su palabra te sigue ayudando para que entiendas y comprendas. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Solamente que Él es paciente para con nosotros, porque no quiere que se pierda ninguno, no quiere que perezca ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero el día del Señor vendrá. Amén. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué va a pasar con ellas? Van a ser quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? Fíjese bien, menciona al Señor, menciona a Cristo, menciona a Dios, sin embargo es el mismo, en el cual los cielos, ¿qué va a pasar con los cielos? Se van a encender, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, la iglesia del Señor que espera en el Dios de la paciencia, pero nosotros, el pueblo de Dios, esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos, tierra nueva, donde el Señor dice que va a llevar a habitar a su pueblo aquel que guardó la palabra de su paciencia. Amén. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia o con cuidado o con prudencia ser hallados por Él sin mancha, o sea, sin pecado, e irreprensibles. ¿Y cómo? En paz, no en pleito, ¿verdad? En paz. Y dice el versículo 15: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué no tiene paciencia Dios? ¿Por qué no tiene paciencia el Espíritu Santo? ¿Por qué no tiene paciencia Jesucristo? Porque es el mismo Señor y Dios de la paciencia. Y esa es la palabra del Dios de la paciencia. Amén. Así que le damos toda la gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire, vamos atrásito ahí el libro de los Gálatas. Este es el Dios de la paciencia que Él nos vio, hermano, desde que usted y yo comenzamos a pecar, desde que usted y yo andábamos allá en los vicios,
o en el vandalismo, o en la mentira, o en adulterios, o en prostitución, en lo que haya andado, el Señor nos veía, el Señor nos conocía y nos tuvo paciencia, que la vida nos enseñara, que por algún consejo, que por qué sé yo, alguna experiencia, fuéramos madurando y acercándonos a buscarle. Nos tuvo paciencia, llegó el momento, hermano, en que llegamos a su presencia y nos recibió contento. Nos lavó de todos nuestros pecados, nos perdonó toda la inmundicia, la ignorancia, la forma como le alabábamos, como le adorábamos, nos perdonó todo eso. Quitó todo lo que nos estorbaba y nos recibió en su reino, en su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué estamos leyendo ahí? Gálatas capítulo ¿qué? Gloria a Dios. A ver, vamos a ver Gálatas 5. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nos dice: mas el fruto del Espíritu, ¿de cuál Espíritu? ¿No es el mismo Espíritu Santo? ¿No es el mismo Dios de la paciencia? ¿No es el mismo Jesucristo? Amén. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿y qué más? Paciencia. Volvemos a las mismas características del Señor y del Dios de la paciencia. Amén. Siempre que nos aplique su palabra, hay esperanza, hay enseñanza, hay doctrina, y siempre se va a mencionar la paciencia, porque Él es el Dios de la paciencia. Gloria al Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice bien, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ya ve que sí relacionó al Espíritu con Cristo. Pero los que son de Cristo, de ese Dios de la paciencia, de ese Espíritu Santo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nos tuvo paciencia el Señor hasta que decidimos crucificar nuestra carne, nuestras pasiones. ¿Qué pasó? Ahí crucificamos. Los borrachos, ¿qué crucificamos, hermano? Las borracheras, el alcoholismo, los adúlteros, los adulterios, los mentirosos, crucificaron la mentira. Los idólatras, sus ídolos, ¿sí me entiende? Los religiosos, su religión, a la basura. A la basura. ¿Por qué? Porque quiero obtener la palabra del Dios de la paciencia. El cristianismo es la palabra del Dios de la paciencia, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, otra vez, en lugar de mencionar a Cristo, si vivimos por Cristo, andemos también por el Espíritu. Amén. Así que esto es lo que quiere el Señor, hermano, y es lo que ha esperado en todos nosotros. ¿Cuánto tiempo vas a hacer esperar al Señor? ¿Vas a abusar de su paciencia? Vamos a abusar de su paciencia. ¿Cuántos años tienes en la iglesia, hermano? Y no has cambiado tu carácter, no has cambiado tus tendencias, no has dejado aquellas artimañas del error que son la hipocresía, fingimiento, la apariencia. Esas cosas te estorban, pero el Dios de la paciencia hasta hoy te ha tenido paciencia. Te ha tenido paciencia. Entonces, de seguro no estoy tan mal porque pues no me ha pasado nada, Dios no me ha castigado. Te está teniendo paciencia porque no quiere que se pierda nadie. Te está teniendo paciencia, pero tú te estás perdiendo de estas bendiciones. Amén. Tú te lo estás perdiendo. Cualquier rato te corta la existencia el Señor, y no digas que no te tuvo paciencia, porque te tuvo paciencia de más.
Amén. Gloria al Señor. Mire, ahora vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Aquí vamos a encontrar todo en la palabra del Dios de la paciencia. ¿Qué dijimos? Colosenses capítulo 1. Y la gloria es para quién. Y en el versículo 10 nos dice, Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice, para que andéis, fíjese bien, ¿por qué nos tiene tanta paciencia el Señor? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué nos tiene paciencia el Señor? Para que andemos como es digno del Señor, para que decidamos seguirlo. Y lo dice el versículo 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y ¿qué más? Longanimidad. ¿Ven, hermano? Lo que el Señor quiere, hermano, es que aprovechemos, valoremos su paciencia. Su paciencia nos guía al arrepentimiento, nos espera el Señor. Lo que no entienden ahora lo van a entender después. Los fracasos que tengan en la vida les van a enseñar a buscarme. Se van a dar cuenta que en el mundo no existe la solución para todos los problemas, para algunos, pero todo es de parte del Señor. Pero en las cosas más graves, más importantes, solamente provienen de Dios. Hay cosas cuando la ciencia dice, ¿sabe qué? Hasta aquí podemos nosotros, solo Dios. Ellos mismos declaran, solo Dios o solo un milagro puede hacer eso que usted necesita. La ciencia hasta aquí pudo. ¿Sí me entienden? Y en todos los aspectos tienen límite, pero la paciencia de Dios no tiene límite, hermano. Amén. Gloria al Señor. Dice el versículo 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice el versículo 12: con gozo, dando gracias al Padre. Es el mismo Jesucristo, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios, es el mismo Señor de la paciencia. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué potestad, hermano, nos ataba antes cuando no conocíamos la palabra del Dios de la paciencia? La potestad de las tinieblas. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, nos mudó, nos cambió al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente cuando escuchamos y atendimos a la palabra del Dios de la paciencia, hermano, pudimos recibir por fin la redención y el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo ven? Gloria a Dios. Y antiguamente nos hacían creer que ya estábamos limpios de pecado, nomás porque se lo contábamos al ministro de allí y pagábamos una penitencia en la que nos pusieron. Échale 50 pesos y 3 Padres Nuestros. Y ya nos decían, ya me perdonó mis adulterios, mis borracheras, los robos y todo esto. Y nos íbamos bien contentos, pero engañados, hermano. Engañados, porque nuestros pecados todavía permanecían. Pero el Dios de la paciencia esperó hasta que vinimos a reconocer, amén, y nos postramos ante su altar y le dijimos, Señor, perdona toda esta ignorancia.
toda esta ignorancia, porque yo confiado en que de esa forma se borraban mis pecados. Bueno, saliendo de ahí los volví a cometer, los volví a practicar, y lo que sea practicaba y lo que se me ponía enfrente lo aprovechaba, siendo pecado, que al cabo voy de nuevo allá y le cuento. Y el otro se convirtió en un cómplice de mi pecado y de mi condenación, creyendo yo que era mi guía espiritual. ¿Sí entendemos? Y el Dios de la paciencia, esperando a ver cuándo abre los ojos, hijo, a ver cuándo se te ocurre leer mi palabra. ¿No dijo el Señor? Escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es por cuenta. Gloria al Señor. Esto nos trae bendición, hermano. Finalmente lo entendemos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 21. Fíjese bien. Lucas, capítulo 21. Todo esto, hermano, lo que está escrito en la palabra de Dios, nos relaciona a todos. Nos relaciona aparentemente. ¿De quién está hablando? Leemos Lucas, leemos Timoteo, leemos Hebreos. ¿A quién se refiere? ¿A quién está dedicando esto? ¿A quién le está hablando? ¿A quién involucra esto? Ahora nos damos cuenta que nos involucra a nosotros. Lo que dijo Romanos 15:4, porque las cosas que antes se escribieron, ¿qué dice? Para nuestra enseñanza. Ay, ya estoy involucrado. Para nuestra enseñanza, ya estamos involucrados. Amén. Dice Lucas capítulo 21, ahí en el versículo 15. Fíjense bien, ahí está hablando Cristo personalmente a la gente y les dice: porque yo les daré palabra. Amén. Estamos hablando la palabra del Dios de la paciencia, y ahí está Jesucristo diciendo: yo soy el que les va a dar palabra. Les voy a dar palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Ve? Todos los que se opongan. Gloria a Dios. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Dice bien, no nos gusta esto que nos está diciendo el Señor. Sin embargo, el Señor está prometiendo que en el momento más crítico de nuestra vida, el Dios, ¿verdad?, el Dios de la paciencia nos va a dar palabra. Fíjese bien, dice el versículo 17: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. ¿Qué dijo el Señor? Con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. Vamos a tener que cuidar. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Si yo soy bien impaciente, no, con la paciencia que el Señor me dio, la que yo acumulé, porque acumulé la palabra del Dios de la paciencia, y esa me la adjudiqué yo, me la apropié, y la voy a guardar, y no la voy a desechar, no la voy a hacer a un lado. Entonces, ¿por qué? Porque con eso voy a ganar mi alma, con eso voy a proteger, voy a guardar mi alma. Tal vez mi cuerpo vaya a ser destruido, pero mi alma va a tener la garantía de salir con vida y con ganancia. Amén. Entonces, esto es lo importante. Todo mundo, sea como sea, va a morir. Su cuerpo humano es temporal, también el nuestro es temporal, pero nosotros vamos a ganar nuestra alma. Y una vez ganando nuestra alma, el Señor va a revestir nuestra alma con un cuerpo nuevo y un cuerpo inmortal. ¿No es cierto? Para llevarnos a habitar con Él, a reinar con Él. Amén. Entonces, esto es lo importante,
la palabra del Dios de la paciencia nos explica todo esto para que no nos falte la paciencia. La paciencia. Él es el Dios de la paciencia y sus promesas nos garantizan a nosotros un triunfo, una victoria para vida eterna. Amén. Es la gloria del Señor. Mire, vamos al libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos. La palabra del Dios de la paciencia, la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10 nos dice ahí en el versículo 35. Fíjense bien lo que nos enseña la palabra de Dios. Hebreos 10:35. No pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, grande recompensa, grande premio. ¿Qué dice el versículo 36? Porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para salir triunfantes? ¿Qué vamos a necesitar para ir a la vida eterna? Paciencia. ¿Qué vamos a necesitar para salir con gozo y victoriosos de este mundo? Paciencia. La paciencia. ¿Y quién nos está hablando? El Señor Jesucristo. El Dios de la paciencia. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan, ¿qué dice? La promesa. La promesa. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, tengan paciencia, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Quién está prometiendo esto? El Dios de la paciencia, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, el mismo Creador. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Necesitan paciencia. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere o se impacientare, no agradará a mi alma, dice el Dios de la paciencia. Pero nosotros, los cristianos, los que entendemos el mensaje y la palabra del Dios de la paciencia, decimos: no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa fe con paciencia y amor al Señor Jesucristo. ¿Amén? Este es el consejo del Dios de la paciencia. Esta es la palabra del Dios de la paciencia. Estas son promesas del Dios de la paciencia. Entonces, vamos a revestirnos de esa paciencia del Señor y vamos a obtener lo que necesitamos. Miren, vamos a ver algunas cosas importantes. Ahí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12. Capítulo 12, ahora, dice el versículo 1. ¿Lo tenemos? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿cómo? Con paciencia. Y corramos Con paciencia. con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Dice el versículo 2: puesto los ojos en Jesús, que es el Dios de la paciencia. El Espíritu Santo es el Dios de la paciencia. Dios es el Dios de la paciencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor, es el autor, es el mismo Dios, es autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ven? Volvió a tomar, dice, el control en el cielo. Vino, se humanó, hizo su labor y regresa de nuevo. Y otra vez se sienta a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir a la diestra de Dios? En el poder otra vez, en
en el trono como Dios. Amén. Así que le damos toda la gloria, pero fíjese cuánta paciencia demostró el Señor. Tanta contradicción que hubo contra él, pero tuvo paciencia, mucha paciencia. Si vamos ahí a la primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. Y en el versículo 18. Capítulo 3, versículo 18 de Primera de Pedro. ¿Lo tenemos? Porque también Cristo padeció. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Había espíritus encarcelados. Dice, ¿cuáles espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo, esos espíritus que estaban encarcelados allá en prisiones de oscuridad, fueron los que en otro tiempo desobedecieron, no al Evangelio, sino a la predicación de Noé. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Otra vez, la paciencia de Dios sigue esperando en estos tiempos a que obedezcamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que nos arrepientamos y procedamos, ¿verdad?, a convertirnos al Señor. Dice, los que en otro tiempo, se refiere a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días ¿de quién? De Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, nomás 8, se salvaron por el agua. ¿Cuántas se salvaron? Nomás 8 personas. Pero ¿cuántos años duró Noé haciendo el arca? 100 años. El Señor les tuvo paciencia 100 años. Y aquella gente, hermano, aquella gente era longeva, vivía muchos años, 100 años escuchando, 100 años les tuvo paciencia el Señor. Entonces dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, les tuvo paciencia mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En aquel tiempo, ¿por qué se podían haber salvado las gentes? Metiéndose al arca. Metiéndose al arca. Ahora, en estos tiempos, ¿cómo salva el Señor a la gente? Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora. ¿A qué estamos ahora? Ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto es como si fuera el arca para salvarnos. El bautismo. Pero el bautismo tiene sus requisitos, su reglamento. Arrepiéntete primero, bautízate y persevera. Amén. Arrepentimiento, bautismo y perseverancia. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y luego dice entre paréntesis que no quita la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra o está en el poder de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Entonces, ¿qué está esperando ahora la paciencia del Señor? Que se arrepientan, que crean el Evangelio, que se bauticen y que sean fieles. Porque
Porque si te bautizas sin arrepentimiento, es como mandarte al abismo. ¿Sí me entienden? Si te bautizas sin arrepentimiento, y si te arrepientes pero no te bautizas, es lo mismo. Gloria a Dios. Y el Señor sigue teniendo paciencia, no queriendo que se pierda nadie, que ninguno se pierda, que nadie se pierda. Amén. Miren, vamos otra vez a los Hebreos. Hebreos capítulo 6. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad que esta es la palabra del Dios de la paciencia? Siempre vamos a encontrar que en todos los aspectos el Señor tuvo paciencia. En los tiempos de Noé les tuvo paciencia. Les tuvo paciencia a todos los que se había multiplicado la maldad, pero no era como ahora. La maldad no se puede comparar con los tiempos de ahora. Es como los días de Noé, como los tiempos de Noé, pero la maldad ahorita ya ha llegado al máximo. Entonces a ellos les tuvo paciencia, no quisieron, no entendieron, consideraban loco a Noé y tenían ciertas razones porque nunca había llovido, y decían, pues ¿cómo está preparando un arca este viejillo loco? Si no conocemos lo que es llover, no sabemos lo que es lluvia. Sin embargo, lo tuvieron que conocer, pero el Señor les tuvo paciencia todo ese tiempo. Amén. Hebreos capítulo 6, ¿qué dijimos? En el versículo 9, nos dice el versículo 9: pero en cuanto a vosotros, iglesia actual del Señor, podemos hablar, ay, qué gente tan ignorante, pero tan fácil que era meterse al arca, aunque sea por diversión, por curiosidad. A ver, no, déjame entrar al arca, déjame meterme al arca, ¿verdad? Decimos nosotros, no, dice el Señor, pero en cuanto a ustedes, ahora, ellos tenían sus ideas, aquellas gentes, sus convicciones, ¿me entiende? Y ustedes las propias tienen, pero dice el Señor, pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos, ya estamos convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto. Y dice bien, a ver, déjame ver si estoy bien. Dice, porque Dios no es injusto. Gloria al Señor. Para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos, fíjense bien, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ¿y qué más? Y la paciencia heredan las promesas. Entonces, tenemos ustedes y yo fe. Por eso nos convertimos, por eso nos bautizamos, por eso nos estamos santificando, consagrando, purificando, absteniendo del pecado, ¿no es cierto? Entonces el Señor dijo, bueno, conserven sus almas, en vuestra paciencia van a conservar vuestras almas, van a guardar, van a ganar sus almas teniendo paciencia. Es que si me impaciento, es que el Señor se está tardando y a lo mejor ni es cierto, y ahí va uno a pecar, ya perdiste la paciencia. Entonces, si tienes paciencia vas a ganar tu alma. Dijo el Señor, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces se necesita mucho la paciencia. Ya tenemos fe, ya tenemos el conocimiento de la palabra del Dios de la paciencia, pero el Señor dice, tengan paciencia. Si no tienen paciencia, no hay bendición. Amén. No hay esperanza, no hay premio, no hay recompensa. Aquellos, ahora dice, sino imitadores de aquellos. ¿A cuáles se refiere?
a todos los que pusieron, hermano, y utilizaron la paciencia. Fíjense bien, ¿quiénes son aquellos a los cuales se les atribuye, gloria a Dios, que fueron pacientes y que por esa razón tuvieron triunfo y tuvieron victoria? Gloria a Dios. A ver, vamos a ver quiénes son aquellos. Miren, vamos primero Santiago capítulo 5. Santiago, vamos a ver uno de aquellos. El Señor dice aquellos. Bueno, vamos a ver quiénes son aquellos. Santiago capítulo 5 nos dice en el versículo 11. Vamos a leer, gloria a Dios, del 11 al 7. ¿Sí me entendió? Amén. Vamos a ir en retroceso. Del 11 al 7. Porque ese va a ser el orden. El orden, porque lo vamos a explicar en nuestros tiempos. Así que lo vamos a explicar de atrás o de adelante hacia atrás. Amén. Del 11 al 7. Y fíjense bien. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? Ahí está uno de aquellos. ¿Sí se fijó? Que el Señor nos menciona y que imitemos a aquellos que utilizaron la paciencia para lograr un triunfo. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes son aquellos? Ya vimos que uno de aquellos es Job. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Versículo 10. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahí están otros de aquellos. ¿Cuántos profetas conocen la Biblia? Que fueron pacientes y hablaron la palabra del Dios de la paciencia. Tomen por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Cuántos profetas conocen? ¿Verdad? Ya nos mencionó a Job, que es de aquellos. Ya nos mencionó a todos los profetas que son de aquellos también. Ahora dice el versículo 9: hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Por tanto, hermanos, versículo 7, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Cuál es la lluvia que esperamos nosotros? La tardía. Pero sin embargo el Señor dijo, tengan paciencia como aquellos que esperaron la lluvia temprana, como Noé, como los profetas, como Job. Amén. Entonces somos del mismo grupo, del mismo Señor y Dios de la paciencia. Estamos en el mismo camino, tenemos la misma palabra de consolación, las mismas promesas, el mismo destino nos espera, y el Señor nos va a llevar a todos al mismo tiempo a su presencia. Job todavía no está allá, Abraham todavía no está allá. Amén. El Señor dice que no le ha dado el premio a todos, porque está esperando a nosotros para que juntamente con ellos recibamos al mismo tiempo la bendición y el premio por haber tenido paciencia. Amén. Porque los primeros serán postreros y los postreros seremos primeros. ¿Qué quiere decir esto? Todos al mismo tiempo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es el Dios de la paciencia el que nos está llamando a todos. Y todos vamos a recibir nuestra paga al término de la jornada, al término del día. Amén. ¿Le damos la gloria al Señor? Amén. Ya vamos terminando. Segundo a Tesalonicenses. Vamos al segundo a los Tesalonicenses. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Dios de la paciencia.
Segundo a Tesalonicenses, en el capítulo 1 y en el versículo 3. Dice el versículo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto, ¿sí estamos ahí? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios. Fíjese bien, ¿estará, hermano, incluida esta iglesia? Fíjese bien, esto es para todos los tiempos. Cómo el Señor nos relaciona con Adán y cómo nos relaciona con Job, cómo nos relaciona con los profetas, cómo nos relaciona en los tiempos actuales como iglesia de Jesucristo ya. Amén. Dice, ¿cuál leímos ahorita? Dice el 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia. ¿Verdad? ¿Por qué se glorían? ¿Por qué se gozan en las iglesias que son de Dios? Porque se caracterizan por tener la paciencia del Dios de la paciencia. Amén. Dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. Dice el versículo 5. Esto, lo que está pasando, es demostración del justo juicio de Dios. ¿Por dónde está pasando la iglesia de Dios? Por el juicio. Por eso la iglesia del Señor no va a ir al juicio. ¿Sí me entienden? Porque somos juzgados aquí, precisamente en el mundo. Y esto es una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. De aquí del juicio, hermano, estas son las sillas del juicio, dice Salmo, ¿verdad? Salmo 122 me parece. Aquí están las sillas del juicio en la iglesia. Entonces, hermano, de aquí, de esta silla del juicio, vamos a pasar, dice la Escritura, porque es justo delante de Dios. Bueno, el 5. Esto es una demostración del justo juicio de Dios, que para que seáis tenidos por dignos, de aquí vamos a pasar ¿a dónde? Al reino de Dios, por el cual asimismo padece. Así que es necesaria la paciencia, hermano, porque estamos pasando por el juicio. Es una demostración del justo juicio de Dios, porque dice la Escritura, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Si no es la iglesia. Y si primero comienza por nosotros, dicen los cristianos, ¿dónde quedará el infiel y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, entonces ¿dónde van a quedar los demás? Si vamos a pasar de panzazo, con dificultad, con muchas luchas, con muchas tribulaciones, pero en vuestras paciencias ganarán vuestras almas. Es necesario. Amén. Gloria a Dios. Entonces, terminamos. Entonces, ¿qué decimos los pastores a la iglesia? ¿Qué tenemos que decir a las iglesias? Ya se les explico, hermano, ¿por qué? ¿Por qué ahora que soy justo? ¿Por qué ahora que no miento? ¿Por qué ahora que no robo? ¿Por qué ahora que no insulto a nadie, no peleo a nadie maldigo, a nadie reto a los golpes, a nadie agredo? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Por qué me odian? ¿Por qué me aborrece? ¿Por qué la gente me afecta? ¿Por qué? ¿Sí me entienden? ¿Por qué me buscan problemas? ¿Por qué tengo lucha? ¿Por qué tengo tribulación? ¿Por qué tengo angustia? Porque es, dice, una demostración del justo juicio de Dios. Si primero comienza por nosotros,
si primero comienza por la iglesia? O no se ha dicho, el buen juez por su casa empieza. ¿Y quién es el buen juez? ¿Y cuál es su casa? La iglesia. Amén. Entonces no se queje ni nos quejemos, tengamos paciencia. Tengamos paciencia. El Dios de toda la paciencia, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os confirme, establezca y corrobore. Amén. Pero por la paciencia. Así que, ¿qué decimos los pastores a la iglesia? Miren, 2 Tesalonicenses, ahí en el capítulo 3, del 1 al 5, y ahí terminamos. 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 5 dice: por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Verdad? Todo repercute en que Cristo, Dios, el Señor y el Eterno es el mismo. Amén. Es el mismo Señor, la palabra del Dios de la paciencia. La palabra del Dios de la paciencia. Y todo concuerda, hermano, que Dios es uno y uno es su nombre. Y que debemos de tener, hermano, como nuestro Señor nos lo puso por ejemplo, la paciencia. El Señor fue muy paciente y soportó tal contradicción de pecadores contra Él mismo, y sin desmayar. Amén. Gloria